¿Alguna vez has sentido que el pasado puede regresar en un solo segundo para cambiar todo lo que creías saber sobre tu propia vida? Esta es una historia de secretos enterrados, deudas de honor y una búsqueda incansable por la justicia que te mantendrá pegado a tu asiento hasta el último suspiro. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Marcos Acevedo ya estaba acostumbrado a la rutina intensa del edificio donde funcionaba la sede de la empresa que había heredado de su padre. Todos los días, ejecutivos entrando y saliendo, reuniones interminables, decisiones que involucraban millones de reales. Aquella mañana de martes no parecía diferente. Él había acabado de terminar una reunión larga con el consejo administrativo y caminaba en dirección a la salida principal del edificio, revisando mentalmente los próximos compromisos del día. Del lado de afuera, el movimiento de la calle seguía normal. Carros pasando, funcionarios llegando atrasados, personas hablando al teléfono mientras caminaban apresadas por la calzada. Fue entonces que Marcos percibió una mujer parada cerca de la entrada del edificio. Ella aseguraba una pasta de documentos contra el pecho y parecía mirar para el edificio con una mezcla de nerviosismo y determinación, como alguien tentando reunir coraje para dar un paso importante. Marcos no habría prestado mucha atención si algo extraño no hubiese acontecido en el segundo siguiente. La mujer cambaleó. Por un instante pareció tentar equilibrarse, pero sus rodillas cedieron. Ella cayó desmayada bien en la frente de la puerta de vidrio del edificio. Algunos funcionarios que pasaban pararon asustados. Uno de los seguranzas corrió inmediatamente hasta ella y Marcos también se aproximó. Cuando se inclinó para ayudarla y vio su rostro de cerca, sintió algo inesperado. Él reconocía a aquella mujer incluso después de tantos años. Era Estela Méndez, la hija del hombre que había sido acusado de destruir la empresa de él 15 años antes. En aquel momento, Marcos aún no sabía que aquel desmayo inesperado estaba por revelar un error que había permanecido escondido dentro de la propia empresa durante más de una década. Estela demoró algunos minutos para recuperar la conciencia. El seguranza del edificio trajo un vaso de agua mientras Marcos observaba en silencio, tentando organizar los pensamientos que habían surgido de repente en su cabeza. Había algo profundamente extraño en aquella situación. El pasado que él acreditaba estar completamente encerrado parecía haber vuelto a su frente de la forma más inesperada posible. Cuando Estela finalmente abrió los ojos, llevó algunos segundos para entender dónde estaba. El movimiento alrededor, las personas observando con curiosidad y la presencia de los seguranzas parecían dejarla constrangida. Ella tentó levantarse inmediatamente, pero Marcos hizo un gesto para que permaneciese sentada. «Usted necesita ir con calma», dijo él. Estela respiró hondo antes de mirar directamente para él. En el momento en que sus miradas se encontraron, quedó claro que ella también lo reconoció. Durante algunos segundos, ninguno de los dos habló nada. Era como si ambos estuviesen tentando comprender cómo habían llegado hasta aquel momento. «Marcos», ella dijo finalmente, aún con la voz débil. Él asintió lentamente. «Estela, la última vez que se habían visto había sido muchos años antes, aún en la adolescencia. Ellos habían estudiado en el mismo colegio durante parte de la enseñanza media. En aquella época, Marcos era apenas el hijo del fundador de una empresa en crecimiento. Estela era conocida por ser una de las mejores alumnas de la escuela, siempre dedicada y determinada. Pero aquella fase de la vida parecía pertenecer a otra realidad completamente diferente. Todo había cambiado después del escándalo que envolvió al padre de ella.
Marcos recordaba perfectamente aquel período. La empresa enfrentaba una crisis grave cuando descubrió irregularidades financieras que apuntaban para un gran desvío de recursos. La investigación interna identificó a Roberto Méndez, el contador responsable por parte de las operaciones financieras, como el principal sospechoso. Roberto Méndez era el padre de Estela. El caso se volvió un escándalo dentro de la empresa. Documentos indicaban que transferencias sospechosas habían sido autorizadas usando las credenciales de él. El Consejo Administrativo decidió actuar rápidamente para contener los daños. Roberto fue dimitido, procesado y acabó responsabilizado por el fraude. En la época, Marcos aún era joven de más dentro de la empresa para participar de las decisiones más importantes. Él apenas asistió de lejos, mientras el caso destruía completamente la reputación de un hombre que hasta entonces era considerado un funcionario confiable. Después de eso, Estela desapareció completamente de la vida de él. Nadie nunca explicó exactamente qué había acontecido con la familia Méndez después del escándalo, y ahora ella estaba allí sentada en el suelo de la recepción del edificio, segurando una pasta llena de documentos. Estela finalmente consiguió levantarse con ayuda del seguranza. Ella parecía avergonzada por la situación. «Disculpe por eso», dijo ella. «Yo creo que me puse nerviosa de más». Marcos frunció levemente la testa. «¿Usted vino aquí para hablar conmigo?» Estela hesitó por algunos segundos antes de responder. «Sí», Marcos indicó la entrada del edificio. «Vamos a conversar en un lugar más tranquilo». Minutos después ellos estaban sentados en una pequeña sala de reuniones en el 10º piso. Estela colocó la pasta sobre la mesa, pero demoró un poco antes de abrirla. Era evidente que aquel momento significaba mucho para ella. «Yo no sabía si usted me iría a recibir», dijo ella finalmente. Marcos cruzó los brazos esperando que ella continuase. «Yo tenté hablar con la empresa varias veces en los últimos años», explicó Estela, «pero nunca conseguí llegar hasta alguien que realmente pudiese oír». Ella abrió la pasta. Dentro había una gran cantidad de documentos antiguos organizados cuidadosamente, extractos bancarios, informes contables, copias de contratos, algunos de ellos claramente muy antiguos. Estela respiró hondo antes de continuar. «Mi padre nunca desvió dinero de la empresa». Marcos permaneció en silencio. Era una frase fuerte de más para responder inmediatamente. Estela continuó. «Yo sé que es eso lo que todos acreditan, pero no es verdad». Ella comenzó a esparcir algunos documentos sobre la mesa. «Durante años yo tenté entender lo que realmente aconteció. Después de que su padre fue acusado, la vida de su familia se desmoronó completamente». Marcos observaba cada movimiento de ella. Estela hablaba con calma, pero era posible percibir el peso emocional por detrás de cada palabra. «Mi padre siempre dijo que no era responsable por aquellas transferencias», continuó ella, «pero nadie quiso oír». Estela tomó uno de los informes antiguos y lo colocó frente a Marcos con las manos temblorosas por la emoción contenida. El documento decía claramente que había algo erróneo en los registros financieros y que alguien estaba manipulando los sistemas contables de la empresa de forma externa. Marcos analizó rápidamente el papel amarillento por el tiempo, notando la complejidad de los datos presentados. Él intentó alertar a la empresa antes de que la investigación oficial comenzara, explicó Estela con firmeza en su voz. Pero cuando los desvíos fueron finalmente descubiertos, todas las pruebas ya estaban apuntando directamente hacia él como el único culpable. Marcos respiró lentamente mientras sentía que algo en esa historia comenzaba a incomodarlo profundamente. ¿Qué fue lo que pasó con él después de todo eso? Preguntó Marcos con una curiosidad genuina y un rastro de preocupación.
Estela demoró algunos segundos antes de responder, mirando hacia un punto perdido en la pequeña sala de reuniones. Él nunca consiguió probar su inocencia ante los tribunales ni ante la sociedad, confesó ella mientras la sala quedaba en un silencio sepulcral. Mi padre lo perdió absolutamente todo en aquel proceso injusto, continuó ella con amargura. Perdió su reputación, su carrera profesional de años y a todos sus amigos cercanos. Nadie más quiso contratar nunca a alguien que había sido acusado de un fraude financiero tan grave. Marcos sintió un peso inesperado y asfixiante en su pecho al escuchar el relato del sufrimiento de aquel hombre. Estela continuó mirando fijamente los documentos que estaban esparcidos de forma desordenada sobre la mesa de madera. Él pasó los últimos años de su vida intentando reunir pruebas de que no era el culpable de lo ocurrido, dijo ella con orgullo. Ella levantó los ojos nuevamente hacia Marcos, revelando una tristeza profunda y devastadora. Pero murió antes de conseguir limpiar su nombre ante el mundo, concluyó ella. Marcos permaneció completamente inmóvil, procesando la magnitud de la tragedia familiar que tenía frente a sus ojos. La revelación de la muerte de Roberto golpeó el ambiente de la oficina con una fuerza silenciosa y muy pesada. Estela respiró hondo, intentando mantener la compostura necesaria para terminar lo que había ido a hacer allí. Él me pidió encarecidamente que no desistiera de buscar la verdad sobre lo que pasó, dijo ella con determinación. En ese momento, empujó la pesada carpeta de documentos antiguos en dirección a Marcos con un gesto decidido. Esos papeles son el resultado de más de 10 años de mi vida intentando entender qué ocurrió realmente, explicó. Marcos observó la carpeta, dándose cuenta de que la situación era mucho más compleja de lo imaginado. Estela habló nuevamente para aclarar sus intenciones antes de que él pudiera malinterpretar su visita inesperada. Yo no vine aquí para pedir dinero ni ninguna compensación económica, afirmó ella mirando fijamente a Marcos. Él levantó los ojos con sorpresa, pues esperaba una demanda legal o un pedido de ayuda financiera. Yo vine a pedir algo que para mí es mucho más simple y valioso que el dinero, dijo. Ella hizo una pausa dramática para enfatizar sus siguientes palabras. Necesito que usted vea estos documentos con toda la atención del mundo, pidió ella. La sala quedó nuevamente en un silencio total y expectante. Marcos miró otra vez los informes antiguos esparcidos sobre la mesa, sintiendo la responsabilidad del pasado sobre sus hombros. Una pregunta inquietante comenzó a surgir lentamente en su mente, desafiando todo lo que él creía saber. ¿Y si Estela realmente estuviera diciendo la verdad absoluta sobre la inocencia de su padre? Marcos permaneció algunos segundos en silencio absoluto, observando detalladamente cada papel y cada firma en la mesa. Durante años, él había vivido con la certeza de que aquel capítulo de la historia de la empresa estaba cerrado. El caso del fraude había sido investigado y el responsable supuestamente identificado hace mucho. Aquel asunto se había ido olvidando gradualmente a medida que surgían nuevos proyectos y retos dentro de la organización. Pero ahora, mirando de cerca aquellos papeles antiguos, algo empezaba a parecerle extremadamente fuera de lugar. Él acercó uno de los informes más próximos y comenzó a analizarlo con una atención técnica mucho más profunda. Usted dijo que reunió todos estos documentos durante 10 largos años, preguntó él finalmente para romper el hielo. Estela asintió con la cabeza, recordando el arduo trabajo de investigación que realizó en solitario. Después de que mi padre murió, decidí que necesitaba entender exactamente qué fue lo que pasó, dijo. Al principio de su búsqueda, fue extremadamente difícil conseguir cualquier tipo de información relevante o veraz. Muchas personas que trabajaban en la empresa en aquel entonces no querían hablar sobre el espinoso asunto.
Algunas decían que no recordaban absolutamente nada, mientras que otras simplemente daban por terminada la conversación. Ella hizo una pequeña pausa antes de continuar con su relato sobre su investigación personal. Pero poco a poco empecé a encontrar pequeñas piezas que formaban esta historia oculta, explicó ella. Marcos continuaba analizando los informes, dándose cuenta de la validez de los registros presentados allí. Algunos de esos papeles realmente parecían ser los registros financieros originales de la época en que ocurrió el fraude. Otros eran copias de comunicaciones internas que circulaban entre los diversos departamentos de la empresa. ¿Cómo consiguió usted tener acceso a todos estos documentos internos?, preguntó él con mucha curiosidad. Parte de ellos estaban guardados con recelo en nuestra propia casa, respondió Estela con calma. Su padre mantuvo copias de muchos informes porque intentaba entender la situación antes de la acusación formal. Ella señaló una de las planillas contables que estaban sobre la mesa de la sala. Él comenzó a sospechar que había inconsistencias graves en el sistema financiero semanas antes de la auditoría, explicó. Marcos levantó los ojos de los papeles, procesando el término técnico que ella acababa de utilizar. Inconsistencias se refería a transferencias que aparecían registradas en horarios muy extraños y fuera de lo normal. Eran autorizaciones hechas con niveles de acceso que no eran compatibles con las funciones reales de su cargo. Algunas operaciones simplemente no tenían ningún sentido dentro del flujo de caja habitual de la empresa. Marcos volvió a mirar los papeles preguntándose si su padre también lo sabía. Marcos regresó a los papeles y notó que su antiguo compañero de escuela lo observaba con una mezcla de ansiedad y esperanza contenida en sus ojos. ¿Y él intentó alertar a alguien sobre estas transferencias extrañas?, preguntó él mientras pasaba las hojas con cuidado. Sí, él envió varios correos electrónicos detallados al departamento financiero y también a uno de los directores de alto rango, respondió Estela con seguridad. Ella sacó otro documento de la carpeta, una hoja que parecía ser la prueba definitiva de su intención de transparencia. Marcos tomó la hoja. Era una copia impresa de un mensaje antiguo donde Roberto informaba sobre irregularidades en el sistema contable y solicitaba una revisión técnica urgente. La fecha del mensaje captó la atención de Marcos, quien frunció levemente la frente al notar la cronología de los eventos pasados. ¿Esto fue enviado antes de que comenzara la investigación oficial contra él?, cuestionó él buscando una confirmación clara. Aproximadamente 2 semanas antes de que todo estallara, respondió Estela, mientras Marcos se recostaba en su silla de cuero negro. Si aquello era verdad, significaba que Roberto había identificado el comportamiento sospechoso mucho antes de ser señalado como el autor del crimen. Aquel detalle técnico cambiaba por completo la narrativa que la empresa había sostenido durante más de 15 años de historia corporativa. ¿Y qué fue lo que ocurrió exactamente después de que él envió este correo electrónico?, preguntó Marcos con una creciente sensación de injusticia. Estela suspiró profundamente y su respuesta fue tan corta como desconcertante. Nada. ¿Cómo que nada?, replicó él, incapaz de comprender cómo una alerta de ese calibre pudo ser ignorada por los superiores. Nadie respondió a su mensaje, y poco después empezaron a aparecer nuevas y más grandes movimientos financieros en el sistema. Eran transferencias de valores mucho más altos que finalmente llamaron la atención de la auditoría interna de la empresa en aquel entonces. Ella abrió otra de las planillas y Marcos observó la secuencia numérica que desfilaba ante sus ojos con una precisión matemática. Las transferencias realmente eran de montos muy elevados, lo que explicaba por qué la presión por encontrar un culpable fue tan grande. Él recordaba vagamente aquel período de crecimiento acelerado, donde la empresa firmaba nuevos contratos constantemente y los sistemas se ajustaban sobre la marcha.
¿Usted está afirmando que alguien manipuló el sistema para que pareciera que su padre autorizó todo? Preguntó él con seriedad. Estela respondió con una firmeza absoluta. Sí, eso fue exactamente lo que hicieron con él. Muchas gracias por haberme escuchado hasta aquí en este relato tan intenso y lleno de misterios corporativos. Si te está gustando la historia, no olvides suscribirte al canal ahora mismo. ¿Qué crees que va a encontrar Marcos en los archivos? Déjanos tu opinión en los comentarios sobre lo que piensas que va a suceder a continuación. Marcos cruzó los brazos sobre su pecho, procesando una acusación que era extremadamente seria para la reputación de su legado familiar. Esto es una acusación muy grave contra la integridad de esta organización, advirtió él con un tono solemne. Lo sé. Por eso me tomó más de 10 años reunir cada una de estas pruebas, replicó Estela, señalando los folios. Marcos tomó otro informe técnico y de repente algo muy específico saltó a su vista y captó toda su atención profesional. Una de las transferencias indicaba un nivel de autorización administrativa muy específico que no encajaba con el perfil de Roberto. Él estrechó los ojos y comparó ese dato con otra de las planillas para verificar la jerarquía de los accesos permitidos. ¿Qué fue lo que encontró?, y preguntó Estela observando la reacción de sorpresa en el rostro del millonario. Marcos levantó los ojos de los papeles con una expresión de absoluto asombro técnico. Su padre simplemente no tenía este nivel de acceso administrativo en el sistema contable de la época, afirmó él. Estela asintió lentamente, sabiendo que ese era el punto clave que él necesitaba descubrir por su propia cuenta. Marcos sintió un frío repentino recorrerle toda la espina dorsal al darse cuenta del error monumental cometido por la empresa. Durante años, él había asumido la culpabilidad de Roberto porque los registros mostraban su nombre de usuario en las transacciones. Pero aquel detalle del nivel de permiso cambiaba por completo la interpretación de los hechos históricos de la compañía. Si el nivel de autorización no correspondía a su cargo, entonces solo había dos posibilidades lógicas y aterradoras. O el sistema había sido alterado profundamente, o alguien con un acceso muy superior había manipulado los registros originales. Él se levantó de la silla con un movimiento brusco y caminó hacia la ventana para mirar la inmensidad de la ciudad. Desde el 10º piso, la empresa se veía como una organización respetada y poderosa, con miles de empleados bajo su mando. Pero una pregunta muy incómoda y persistente comenzaba a formarse en su mente sobre la ética del pasado. ¿Y si la empresa que él tanto amaba había cometido un error humano y legal de proporciones épicas y destructivas? Él volvió a la mesa con una determinación renovada para llegar al fondo de todo aquel asunto turbio. ¿Hay alguna otra cosa importante que yo deba ver en esta carpeta ahora mismo? Preguntó él con voz ronca. Estela buscó entre sus papeles y sacó un informe técnico que parecía ser la pieza final del rompecabezas. Este reporte fue el que me hizo percibir que algo estaba realmente podrido en la estructura, dijo ella. Marcos tomó la hoja y comenzó a leer con una atención microscópica cada línea de código y registro técnico. Después de unos segundos de lectura intensa, volvió a fruncir la frente con una expresión de total incredulidad. Esto que estoy leyendo aquí no tiene ningún sentido lógico dentro de un sistema seguro, exclamó él con frustración. Estela inclinó la cabeza hacia adelante y le preguntó qué era lo que sus ojos expertos habían detectado allí. Marcos señaló una línea específica del reporte que detallaba una alteración inusual en la configuración del software. Esta modificación se realizó apenas 3 días antes de que comenzaran las transferencias fraudulentas, explicó él. Entonces, él levantó los ojos con una pregunta que quemaba. ¿Quién fue la persona que autorizó este cambio técnico?
Estela respondió de inmediato con un nombre que resonó en las paredes de la oficina como un eco del pasado, el director financiero de aquella época. Marcos sintió que el estómago se le apretaba al recordar a aquel hombre, Enrique Salgado, un ejecutivo de gran experiencia que trabajó allí casi una década. Él recordó que Enrique era alguien que gozaba de la total confianza del Consejo Administrativo y de su propio padre en aquellos años de expansión. Marcos volvió a mirar el documento técnico y preguntó qué había sido de la vida de ese hombre después de que se descubriera el fraude. Estela le explicó que él simplemente pidió su dimisión poco tiempo después de que el escándalo estallara. La sala quedó sumergida en un silencio muy denso mientras ambos procesaban la implicación de ese dato. Marcos se sentó lentamente de nuevo, recordando que en aquel entonces la salida de Enrique no levantó sospechas por el caos del momento. El foco de toda la investigación interna y externa estaba volcado completamente sobre la figura de Roberto Méndez. Pero ahora, ese detalle de la renuncia repentina parecía mucho más importante y revelador de lo que nadie imaginó jamás. Marcos respiró hondo, dándose cuenta de que la historia estaba tomando una dirección completamente diferente a la versión oficial. Estela lo observaba con mucha atención, esperando ver si él finalmente comprendía por qué ella había ido a buscarlo ese día. Marcos permaneció en silencio por algunos segundos y finalmente admitió con un susurro que sí entendía la gravedad de lo expuesto. Él tomó nuevamente los documentos con las manos firmes, analizando las implicaciones legales que aquello traería para la empresa. Si aquello era verdad, significaba que alguien dentro de la propia empresa manipuló el sistema para ocultar un desvío de dinero mucho mayor. Estela respondió con una calma que denotaba años de haber repasado esa misma conclusión en su mente solitaria. Eso fue exactamente lo que su padre intentó explicar desesperadamente antes de ser acusado y condenado por la opinión pública. Marcos apoyó los codos sobre la mesa de madera sintiendo que la investigación oficial de la época fue mucho más superficial de lo debido. Si Roberto había sido usado como un chivo expiatorio, entonces la empresa había destruido la vida de un hombre totalmente inocente. Él cerró lentamente la carpeta de documentos, dándose cuenta de que ya no podía dar marcha atrás en este asunto. Necesito verificar estos registros personalmente en los archivos históricos de la empresa, afirmó él con una voz decidida. Estela levantó los ojos con una mezcla de sorpresa y alivio, preguntándole si realmente estaba dispuesto a investigar. Marcos respondió sin vacilar que sí lo haría, pues su sentido de la justicia no le permitía hacer otra cosa. Pero también le advirtió que, si estaban en lo cierto, aquello podría revelar algo mucho más grande que un simple error administrativo antiguo. Estela sujetó la carpeta con fuerza, mencionando que había esperado más de 10 años para que alguien dijera esas palabras. Marcos tomó los papeles nuevamente y le aseguró que iban a descubrir qué fue lo que ocurrió realmente en las sombras. Ninguno de los dos imaginaba que la verdad sobre el fraude de hace 15 años seguía escondida en los archivos olvidados. Él pasó el resto de aquel día intentando concentrarse en sus reuniones habituales, pero su mente volvía constantemente a la carpeta de Estela. Algo en esa historia ya no encajaba en la versión oficial que él había conocido y aceptado como una verdad absoluta durante años. Cuando terminó la última reunión y la mayoría de los empleados ya se habían marchado, él regresó a su despacho privado. Volvió a abrir la carpeta organizada por ella y comenzó a revisar cada planilla, extracto y registro de auditoría con una calma metódica. Con el paso de las horas nocturnas, una sensación de incomodidad técnica empezó a crecer dentro de su pecho.
Pequeños detalles que antes parecían irrelevantes ahora comenzaban a formar un patrón de fraude muy bien diseñado y ejecutado. Algunas transferencias tenían valores muy específicos, lo que sugería que eran parte de una secuencia de desvío de fondos planeada. Otras estaban registradas en horarios totalmente fuera del expediente normal, cuando casi no había supervisión en las oficinas de contabilidad. Cerca de las 9 de la noche, Marcos percibió que había algo todavía más importante oculto entre aquellas líneas de datos. Los registros mostraban que los desvíos ocurrieron justo después de una actualización crítica en el software financiero de la compañía. Él recordaba vagamente aquel cambio tecnológico, pues en esa época la empresa se estaba modernizando para expandir sus fronteras comerciales. Pero el detalle que ahora le quitaba el sueño era el nombre del responsable que autorizó específicamente aquella alteración técnica. Se trataba nuevamente de Enrique Salgado, el antiguo director financiero que gozaba de la confianza ciega del consejo. Marcos se recostó en su silla y se quedó mirando el techo mientras conectaba los puntos de esta nueva y oscura realidad. Había algo muy extraño en la forma en que Enrique se marchó justo después de que sentenciaran socialmente a Roberto. La alteración en el sistema financiero había sido registrada exactamente 3 días antes de que comenzaran las transferencias sospechosas a aparecer. Aquello podía ser una coincidencia estadística muy extraña, o podía significar algo mucho más serio y premeditado por parte de alguien. A la mañana siguiente, Marcos tomó una decisión que sabía que causaría un gran revuelo dentro de la jerarquía de la empresa. Pidió al Departamento de Tecnología el acceso completo y sin restricciones a todos los archivos históricos del sistema de backup. La solicitud causó una gran sorpresa entre los técnicos, ya que esos registros no se consultaban hacía muchísimos años. Unas horas después, él recibió el acceso y comenzó a bucear en los datos digitales que habían permanecido dormidos por más de una década. Estela llegó al edificio poco antes del mediodía y él la recibió de inmediato para mostrarle los primeros hallazgos de su búsqueda. He logrado acceder a los registros originales del sistema y hay algo que realmente debe ver ahora mismo, explicó él con seriedad. Estela se acercó al monitor con el corazón latiendo con fuerza, preguntándole si finalmente había encontrado la prueba que necesitaban. Marcos giró la pantalla para que ella viera el registro técnico de la actualización que cambió el destino de su padre. Esto fue exactamente lo que encontré en los antiguos documentos de mi padre, dijo Estela, mientras observaba los detalles minuciosos del sistema en la pantalla brillante. Marcos asintió con la cabeza confirmando sus peores sospechas. Él explicó detalladamente que aquella actualización técnica había modificado por completo la forma en que las autorizaciones de las transferencias eran registradas en la base de datos. Antes de ese cambio informático, cada transacción financiera necesitaba ser autorizada directamente por un usuario específico y comprobado en el sistema. Pero después de la actualización, algunas autorizaciones pasaron a ser procesadas de manera automática dentro de determinados parámetros preestablecidos. Estela pensó profundamente por algunos segundos, procesando la información. Entonces, alguien con los conocimientos adecuados podría alterar los registros contables sin que fuese verdaderamente necesario usar la cuenta original del empleado, preguntó ella. Marcos asintió lentamente, sabiendo la gravedad de su respuesta. En teoría sí, admitió. Estela suspiró, sintiendo que por fin entendía cómo su padre había sido incriminado por el propio sistema que él intentaba proteger. Marcos regresó su mirada hacia los datos complejos y continuó analizando las cifras. Tal vez, murmuró él, mientras abría un nuevo archivo confidencial que acababa de desencriptar. Fue entonces cuando sus ojos detectaron algo que resultaba todavía más extraño y alarmante que lo anterior. «Estela,
«Ven a ver esto», la llamó él con un tono de urgencia que no había utilizado hasta ese momento. Ella se acercó rápidamente otra vez apoyando sus manos sobre el borde de la gran mesa de la oficina. En la pantalla de la computadora aparecía ahora un registro sumamente detallado de todas las transferencias financieras que habían sido investigadas rigurosamente en el caso antiguo. Pero esta vez, Marcos estaba enfocando su atención en algo completamente distinto dentro de la matriz de números. Estos valores, comenzó a decir él señalando una columna oculta. Estela inclinó la cabeza hacia la pantalla, confundida. «¿Qué tienen de raro esos números?», preguntó ella. Marcos amplió la vista de la planilla para que fuera más evidente. «La investigación original, la que condenó a tu padre, consideró únicamente estas 5 transferencias principales», le explicó él con absoluta seriedad. Estela asintió con la cabeza recordando vívidamente aquel momento oscuro. «Sí, fue por eso exactamente que acusaron a mi padre de haber cometido el desfalco», confirmó ella con un nudo en la garganta. Sin embargo, Marcos continuaba analizando los números con una expresión de incredulidad cada vez mayor. «Pero el problema es que existen muchísimas otras movilizaciones de dinero aquí mismo», señaló él. Estela se acercó aún más a la pantalla, sintiendo que el corazón le latía con demasiada fuerza. «¿En dónde?», preguntó ansiosa. Marcos utilizó el cursor para resaltar varias líneas ocultas dentro de la extensa y complicada planilla financiera. «Aquí, en todas estas operaciones», indicó él. Al observar los nuevos registros desenterrados, Estela comprendió inmediatamente la magnitud del enorme problema. «Pero estos valores son muchísimo más grandes», susurró ella asombrada. Marcos estuvo de acuerdo al instante. «Muchísimo mayores». La investigación de hacía 15 años se había enfocado en descubrir unos desvíos que sumaban algunos millones, pero aquellas nuevas transacciones indicaban cifras estratosféricas que multiplicaban el daño por 10, revelando un abismo financiero oculto. «Esto representa casi 10 veces más cantidad de dinero de lo que se dijo públicamente», afirmó Estela, sintiendo que le faltaba el aire ante semejante revelación. Marcos respiró muy lentamente, asimilando la nueva realidad corporativa. «Exactamente. Esta pequeña computadora acaba de cambiar por completo el tamaño real de nuestro problema», declaró él. «Si todas aquellas transferencias clandestinas también formaban parte integral del mismo esquema delictivo, entonces el fraude perpetrado dentro de la prestigiosa empresa había sido muchísimo más grande, ambicioso y devastador de lo que cualquier persona involucrada hubiera podido imaginar en aquella época». Estela se quedó inmersa en un denso silencio durante algunos segundos interminables. «Mi padre siempre me decía que había algo mucho más grande, un monstruo gigantesco moviéndose en las sombras de la compañía», recordó ella con voz temblorosa. Marcos procedió a cerrar lentamente aquel revelador archivo digital. La amplia sala de reuniones volvió a quedar sumida en un silencio sepulcral, cargado de una inmensa tensión y de un renovado deseo de obtener la justicia anhelada de una vez por todas. Después de algunos instantes de reflexión profunda, Marcos tomó la palabra nuevamente con un tono absolutamente resolutivo. «Nosotros necesitamos confirmar de manera urgente si estas movilizaciones gigantescas realmente sucedieron en la realidad o si son solo un espejismo digital», sentenció. Estela levantó los ojos hacia él, llena de dudas lógicas. «¿Cómo planeas lograr hacer algo así sin alertar a los verdaderos culpables?», preguntó ella. «A través de una rigurosa auditoría externa y confidencial», respondió Marcos, sin dudarlo ni un solo instante. Estela vaciló al escuchar esa propuesta tan arriesgada y radical. «¿Tú crees sinceramente que el actual Consejo de Administración de la empresa va a aceptar someterse a algo como eso?», cuestionó.
Marcos se tomó unos segundos para analizar las posibles reacciones de la junta directiva antes de darle una respuesta honesta. Probablemente no lo acepten de buen grado, admitió él. Estela cruzó sus brazos esperando ver cuál sería el siguiente paso. Marcos tomó una profunda bocanada de aire para llenarse de valor. Entonces tendré que autorizar esta auditoría por mi propia cuenta y riesgo, pasando por encima de ellos si es necesario, declaró con firmeza. Estela lo miró con evidente sorpresa y gran preocupación por las consecuencias. Hacer algo así podría causarte un problema interno gigantesco dentro de tu propia empresa, le advirtió ella, tratando de proteger al hombre que la estaba ayudando desinteresadamente. Marcos le dedicó una leve y muy cansada sonrisa, plenamente consciente del inmenso peligro que corría su puesto y su prestigio. Tal vez tengas razón, concedió él. Hizo una breve pausa dramática antes de continuar hablando desde el fondo de su conciencia. Pero si resulta que todo esto es la verdad absoluta, un hombre completamente inocente tuvo su vida entera destruida por culpa de un error espantoso que nadie en este edificio quiso investigar correctamente, reflexionó él, mirando directamente a los ojos de la mujer. Estela permaneció en el más profundo de los silencios, profundamente conmovida por la empatía de él. Marcos regresó su mirada hacia la pantalla de la computadora portátil. Yo simplemente no puedo ignorar este hallazgo histórico ahora mismo y fingir que no vi nada, aseguró. En ese instante mágico, Estela sintió una emoción diferente y cálida floreciendo en su interior tras años de frialdad. Durante muchísimos años de soledad y desesperación, Estela había intentado convencer a varias personas dentro de la corporación para que volvieran a mirar aquel doloroso caso con otros ojos, pero siempre fue rechazada con desdén. Sin embargo, esta era la primera vez que un individuo con verdadero poder e influencia real estaba dispuesto a arriesgarlo todo para investigar a fondo. «Muchas gracias», dijo ella, con una sinceridad abrumadora y lágrimas asomando. Marcos simplemente balanceó la cabeza, restándole importancia a su propia valentía. «Aún no es momento de agradecerme absolutamente nada», le pidió él, mientras abría con gran destreza un nuevo archivo del servidor central. «Si verdaderamente existe un esquema delictivo mayor operando por detrás de todo esto, la persona responsable de todo este caos probablemente todavía se encuentre libre en algún lugar de la ciudad», dedujo él, señalando los oscuros registros financieros de la pantalla. Estela pensó de manera inmediata en aquel mismo nombre que había estado surgiendo repetidas veces en todos los documentos antiguos que ella poseía. Enrique Salgado, el poderoso y escurridizo antiguo director financiero de la compañía. Evidentemente Marcos también estaba pensando exactamente en ese mismo hombre misterioso. «¿Tú sabes de casualidad en dónde se encuentra él hoy en día?», preguntó Marcos, buscando alguna pista sólida que los guiara al paradero del ejecutivo. «Yo intenté descubrir su ubicación hace algún tiempo atrás», respondió Estela, sacando rápidamente su teléfono celular del bolsillo de su abrigo. Ella abrió una aplicación de búsqueda y le mostró a Marcos algunas informaciones dispersas que había logrado recopilar por su propia cuenta como investigadora aficionada. Después de que él salió intempestivamente de esta empresa, se mudó de inmediato hacia otra ciudad muy lejana para no dejar rastro. Sé que trabajó como asesor externo en algunas consultorías financieras de menor tamaño, pero desapareció por completo del mercado corporativo tan solo unos pocos años después, relató ella con un tono intrigado. Marcos observó los escasos datos expuestos en la pantalla del dispositivo móvil con el ceño sumamente fruncido. «Todo esto me parece sumamente extraño y sospechoso», evaluó él. Estela asintió con la cabeza apoyando esa teoría conspirativa. «Eso fue exactamente lo mismo que yo pensé al descubrir su huida», coincidió ella. Marcos se recostó de nuevo en su cómoda silla ejecutiva, sabiendo que la batalla sería difícil.
El sonado caso de fraude que había despedazado sin piedad alguna la vida, el honor y la familia del pobre Roberto Méndez tal vez era solamente la punta visible de un iceberg criminal muchísimo más inmenso, profundo y peligroso. Y la verdad absoluta sobre aquella estafa millonaria todavía permanecía escondida cuidadosamente en algún rincón muy oscuro y olvidado del turbio pasado de la poderosa empresa familiar. En los días que siguieron a este monumental descubrimiento de las transferencias ocultas en la computadora, Marcos tomó una decisión drástica que cambiaría por completo y para siempre el rumbo de la historia corporativa de la entidad. Él contrató de manera muy discreta y casi en secreto absoluto a una prestigiosa firma de auditoría totalmente independiente y externa. Decidió no comunicar absolutamente nada de esta maniobra de manera inmediata al riguroso consejo administrativo de la empresa, ni mucho menos a los otros directores ejecutivos que trabajaban a diario en el edificio. Su plan de acción era muy claro. Primero quería tener la certeza absoluta de que existía una prueba material innegable antes de volver a traer este espinoso y tóxico asunto a los pasillos internos de la organización que dirigía. Esta minuciosa auditoría externa dio inicio con un trabajo de carácter investigativo y técnico extremadamente detallado, silencioso y complejo para no despertar sospechas. Los experimentados auditores externos solicitaron de inmediato el acceso total a las copias de seguridad completas del antiguo sistema financiero, a todos los registros bancarios que se encontraban archivados en cajas fuertes y a los innumerables contratos de los clientes correspondientes a aquel fatídico período de tiempo manchado por el robo. Durante las primeras y largas semanas de trabajo incesante, el proceso de recopilación de datos parecía avanzar de manera dolorosamente lenta para la evidente impaciencia de los dos protagonistas. Esto se debía principalmente a que la mayor parte de esos preciados archivos tenía más de 15 años de antigüedad y se encontraba almacenada en sistemas operativos sumamente viejos y obsoletos que costaba mucho descifrar. Pero a pesar de todas las dificultades tecnológicas de la era digital antigua, muy poco a poco, las diferentes piezas de este intrincado rompecabezas histórico comenzaron a encajar de manera perfecta. Marcos y Estela pasaron muchísimas tardes enteras trabajando muy juntos dentro de aquella pequeña sala de reuniones, acompañando paso a paso la evolución de los informes. En los comienzos de esta exhaustiva labor financiera, la relación personal entre ambos aún cargaba con una inmensa formalidad y una evidente distancia profesional. Después de todo, ellos estaban lidiando constantemente con un caso extremadamente delicado que involucraba directamente el turbio pasado de la poderosa empresa de Marcos y la destruida reputación de la humilde familia de Estela. Sin embargo, la convivencia constante en aquella pequeña sala comenzó a crear una dinámica completamente diferente y mucho más cercana entre los dos. En algunos momentos de agotamiento, mientras esperaban pacientemente la llegada de los nuevos reportes de los auditores, acababan recordando con nostalgia la época en que estudiaron juntos. Estela le contó con la voz quebrada que se había visto obligada a cambiar de escuela inmediatamente después del escándalo público que involucró a su padre. La cruel presión social por parte de sus compañeros se había vuelto totalmente insoportable en aquellos días grises. Los otros estudiantes comenzaron a repetir sin cesar las crueles acusaciones que escuchaban de sus propios padres en casa. Los profesores, que antes la elogiaban por sus excelentes calificaciones, pasaron a tratarla con una frialdad y una distancia que le rompía el corazón en 1000 pedazos. Finalmente, su golpeada familia decidió mudarse a un barrio mucho más humilde para intentar recomenzar sus vidas desde cero, lejos de los murmullos constantes y las miradas acusadoras.
Marcos escuchó todo este triste relato en el más absoluto silencio, dándose cuenta de que él nunca había imaginado que las consecuencias colaterales de aquella investigación corporativa habían sido tan profundas, dolorosas y permanentes para la joven. En aquella lejana época, yo creía inocentemente que todo este asunto era solamente un problema contable aislado dentro de los muros de la empresa, dijo él cierta tarde, con un tono de profunda disculpa en su voz. Estela le respondió con una sonrisa cargada de tristeza y comprensión. Para nosotros, en cambio, ese momento marcó el inicio doloroso de una vida completamente diferente a la que conocíamos. Algunas largas semanas después de esa conversación reveladora, el primer informe verdaderamente importante de la auditoría externa quedó finalmente listo para ser revisado por los directivos. Marcos recibió el extenso documento confidencial a primera hora de la mañana y, sintiendo un nudo de ansiedad en el estómago, inmediatamente le pidió a Estela que acudiera a su oficina principal con la mayor urgencia posible. Cuando ella cruzó ansiosamente el umbral de la puerta, encontró a Marcos sentado frente a la pantalla de la computadora con una expresión facial extremadamente seria y concentrada en los datos. ¿Los expertos lograron encontrar algo concluyente en esos archivos antiguos?, preguntó ella, sin atreverse a avanzar demasiado hacia el escritorio de madera. Marcos giró lentamente su silla ejecutiva para quedar frente a frente con ella y le respondió con una voz que denotaba asombro. Encontraron muchísimo más material incriminatorio del que yo jamás me atreví a esperar. Estela tomó asiento rápidamente frente a él, preparándose mentalmente para escuchar los oscuros detalles. Marcos procedió a abrir las páginas digitales del informe, explicando que la auditoría había conseguido reconstruir gran parte de los movimientos financieros de aquel período utilizando registros bancarios externos que no pudieron ser borrados. Estela inclinó su cabeza hacia adelante intentando procesar esa valiosa información técnica que acababa de escuchar. Registros bancarios externos, repitió ella con profunda esperanza en los ojos. Así es, porque aunque el sistema interno de esta empresa fue manipulado con una terrible destreza para borrar cualquier evidencia incriminatoria, las transacciones millonarias forzosamente dejaron rastros permanentes en los bancos externos que las procesaron en su momento, le aclaró Marcos. Estela comenzó a sentir de nuevo cómo el corazón se le aceleraba en el pecho ante la inminencia de la revelación de la verdad. ¿Y qué fue exactamente lo que esos registros externos descubrieron?, interrogó ella, conteniendo el aliento por unos largos segundos. Marcos giró el brillante monitor de la computadora portátil para que ella pudiera observar por sí misma los abrumadores resultados de la investigación independiente. En la extensa hoja de cálculo aparecía documentada una interminable secuencia de transferencias monetarias sumamente organizadas y planificadas. Los montos de dinero desviado eran exorbitantes, infinitamente más altos que aquellos que habían sido presentados originalmente en la investigación oficial que condenó injustamente a su padre hace ya 15 años atrás. Todas estas oscuras transacciones jamás figuraron en el reporte oficial de aquella época, indicó Marcos, trazando una línea invisible con su dedo índice sobre la pantalla luminosa. Estela analizó con muchísimo detenimiento los astronómicos números presentados. ¿Hacia dónde fue a parar todo ese enorme océano de dinero?, quiso saber ella. Marcos apuntó sin dudar hacia una columna específica y muy detallada del documento confidencial, hacia cuentas pertenecientes a empresas de fachada creadas exclusivamente para este propósito criminal, respondió él, confirmando las peores sospechas sobre la magnitud de la estafa perpetrada por el escurridizo Enrique Salgado. Estela frunció el ceño,
completamente indignada por la frialdad y sofisticación de este espantoso delito corporativo que había arruinado a su familia. ¿Empresas de fachada?, cuestionó ella, buscando una confirmación clara, directa y libre de cualquier tecnicismo. Efectivamente, la auditoría independiente descubrió con asombro que múltiples transferencias millonarias se desviaron directamente hacia las cuentas bancarias de pequeñas y oscuras corporaciones que fueron registradas maliciosamente utilizando nombres falsos y prestanombres ilegales, le explicó Marcos con todo el detalle posible. Estela observó los intrincados diagramas financieros con una atención casi obsesiva y muy analítica. ¿Pero alguna de todas esas empresas fantasma existía verdaderamente en la vida real, operando legítimamente?, inquirió ella. Marcos negó suavemente con la cabeza antes de responder con evidente amargura por el fallo de su compañía. Varias de ellas existían única y exclusivamente en los registros de papel para despistar a los supervisores de la empresa, reveló él. Estela se recostó pesadamente contra el respaldo de su cómoda silla, asimilando que toda aquella abrumadora información técnica confirmaba de forma irrefutable lo que su amado padre siempre había sospechado en la más absoluta soledad. Entonces, esto significa que indudablemente existía un esquema delictivo muchísimo mayor del que creíamos operando en las sombras de este edificio, afirmó ella. Marcos asintió con una firmeza inquebrantable que no admitía ninguna duda. Un esquema absolutamente monumental, corroboró él, abriendo inmediatamente la siguiente página clave del revelador reporte de los expertos auditores. Y todavía hay un detalle mucho más importante e incuestionable, agregó él, generando muchísima más expectativa en el ambiente de la oficina. Estela se inclinó ansiosamente hacia adelante otra vez. ¿De qué se trata todo esto?, inquirió ella, estando casi al borde del colapso emocional por la tensión acumulada. Marcos apuntó con seguridad hacia un registro en particular de la lista. Una de esas famosas empresas de fachada fue registrada legalmente utilizando la dirección exacta de un despacho de consultoría que le pertenecía a Enrique Salgado, el mismísimo director financiero de entonces. Al escuchar aquel nombre tan tristemente célebre, Estela experimentó una arrolladora mezcla de un profundo alivio espiritual y una inmensa y justificada indignación moral. Durante más de una década entera, ella había creído ciegamente en que su amado padre siempre le estuvo diciendo la verdad absoluta desde el primer día, a pesar de que el resto del mundo entero lo tildaba cruelmente de criminal, mentiroso y vil estafador. Y ahora, frente a sus propios ojos nublados por las lágrimas, finalmente se materializaban las pruebas irrefutables y concretas que demostraban fehacientemente que un fraude gigantesco había sido encubierto para proteger a los verdaderos culpables. Él fue quien maquinó astutamente toda esta asquerosa trampa para salvarse a sí mismo, sentenció Estela con una voz tan firme que retumbó en las paredes. Marcos respiró muy lentamente antes de responder a esa afirmación tan contundente y llena de dolor contenido. Aunque todas y cada una de las evidencias recopiladas lo señalan directamente como el autor intelectual y material, aún necesitamos llevar todo este complicado caso a las instancias legales correspondientes, le advirtió él. Pero en el fondo de sus corazones, ambos sabían a la perfección que la prueba documental expuesta era tan sólida como una gigantesca roca, y que el siguiente paso hacia la justicia verdadera era completamente inevitable. Él cerró lentamente el documento digital, asumiendo su tremenda responsabilidad histórica con el legado de la organización de su familia. Ahora tenemos las pruebas contundentes y suficientes para poder reabrir oficialmente este caso que estaba mal clausurado, declaró él con determinación. Estela
Tomó una larga y temblorosa bocanada de aire para calmar sus nervios alterados. «¿Qué es exactamente lo que va a suceder a partir de ahora?», preguntó ella. «Yo voy a convocar hoy mismo a una reunión extraordinaria del Consejo de Administración y les voy a presentar absolutamente todas estas evidencias irrefutables», anunció Marcos, sin ningún rastro de duda en su mirada. Ella inmediatamente percibió la gran magnitud de los serios problemas corporativos que esa valiente acción podría desencadenarle al hombre. «Pero hacer eso desatará un escándalo público verdaderamente gigantesco y destructivo para el futuro de tu empresa», le recordó ella, intentando protegerlo. Marcos estuvo totalmente de acuerdo con esa lógica apreciación, pero su conciencia renovada ya no le permitía continuar escondiendo la verdad bajo la oscura alfombra de la ignorancia. A los pocos días de haber recibido el demoledor reporte final elaborado por los auditores externos, Marcos convocó formal y obligatoriamente a esa tan esperada reunión extraordinaria con el máximo consejo administrativo de su poderosa compañía. Cuando los experimentados directores comenzaron a tomar asiento alrededor de la extensa mesa en la lujosa sala principal de juntas, absolutamente ninguno de ellos sospechaba ni por un segundo el gigantesco calibre de la información que Marcos estaba a punto de presentarles en aquella fatídica jornada de negocios. La inmensa mayoría de los distinguidos presentes asumió erróneamente que se trataría de la típica presentación aburrida y monótona sobre algún nuevo reporte financiero de ventas, o tal vez la discusión acalorada de alguna innovadora decisión estratégica para el siguiente trimestre comercial del año. Sin embargo, en el instante preciso en que las primeras y sumamente reveladoras páginas del informe de auditoría se proyectaron en la enorme pantalla central para que todos las vieran, la atmósfera general dentro del recinto cambió de manera drástica y repentina, volviéndose extremadamente pesada y tensa. Marcos tomó la palabra con un tono de voz inusualmente firme y muy autoritario, exponiendo de manera cronológica y precisa toda la larga secuencia de sus impactantes descubrimientos recientes. Detalló una a una, sin omitir ningún dato, las graves inconsistencias técnicas halladas en el antiguo sistema operativo, la misteriosa y conveniente actualización informática que fue autorizada solo unos pocos días antes de que comenzaran los millonarios robos de la cuenta principal, las gigantescas movilizaciones de capital hacia paraísos fiscales que jamás habían sido investigadas apropiadamente por las autoridades de entonces, y como el golpe final y definitivo a la credibilidad del pasado corporativo, el innegable rastro de dinero documentado que conducía de manera directa e inevitable hacia el antiguo, respetado y poderoso director financiero de la organización, demostrando sin lugar a dudas cómo había utilizado vilmente a un subordinado inocente como un conveniente y perfecto chivo expiatorio para tapar sus terribles crímenes financieros. El profundo silencio que de repente se apoderó de la imponente sala de juntas se volvió tan abrumadoramente denso que casi se podía cortar con el filo de un cuchillo. Algunos de los miembros más longevos y respetados del Consejo de Administración simplemente no podían ocultar su tremenda incredulidad y su genuino asombro al escuchar detalladamente los escalofriantes alcances del complejo esquema de corrupción interno. Otros directivos, en cambio, comenzaron a hojear frenética y desesperadamente las copias impresas del extenso informe que se les había entregado, esforzándose inútilmente por tratar de comprender en sus mentes cómo diablos un error contable de semejantes y monstruosas dimensiones había podido pasar totalmente desapercibido bajo sus propias y experimentadas narices durante más de una década entera. Si todo esto que se expone meticulosamente aquí resulta ser la verdad, intervino repentina y enérgicamente uno de los consejeros más veteranos, eso significa
irremediablemente que nuestra empresa acusó, procesó penalmente y arruinó por completo la vida de un humilde trabajador que era 100% inocente de todos los cargos. Marcos lo miró directamente a los ojos y le respondió con una calma aplastante que helaba la sangre: «Señores, todas las contundentes evidencias materiales que hemos recabado gracias a los expertos apuntan exactamente hacia esa misma dolorosa y vergonzosa conclusión». Otro de los encorbatados directores levantó inmediatamente la mano para expresar una profunda y válida preocupación legal sobre el espinoso asunto en cuestión. Si nosotros decidimos hoy reabrir este escabroso caso de manera pública y notoria, eso podría generarnos unas consecuencias jurídicas, económicas y mediáticas extremadamente severas para la reputación y la imagen internacional de nuestra valiosa compañía, advirtió el asustado hombre. Marcos, que ya había analizado fríamente todas las posibles y nefastas ramificaciones de este inminente escándalo durante largas noches enteras de pesado insomnio, asintió muy comprensivamente. «Soy plena y totalmente consciente de todos esos riesgos inminentes», reconoció él, haciendo una pequeña pausa para observar detenidamente las expresiones de todos los presentes antes de continuar con su discurso. «Pero les aseguro a todos ustedes que continuar ignorando este inmenso problema de manera cómplice, especialmente ahora que por fin sabemos la verdad absoluta, resultaría ser un acto todavía mucho más grave, poco ético e imperdonable que enfrentar de una vez por todas las duras consecuencias legales del mismo». Aquella acalorada y sumamente tensa reunión directiva se prolongó durante largas y muy agotadoras horas de un intenso debate interno entre las diferentes posturas éticas y económicas de los participantes. Inicialmente, varios de los directores se mostraron muy renuentes y a la defensiva ante la noble idea de hacer pública esta nueva e incriminatoria investigación de forma voluntaria, ya que existía un gran y fundamentado temor ante los posibles e incalculables daños que sufriría la reputación internacional de la prestigiosa marca y las inminentes demandas legales millonarias que seguramente le seguirían como consecuencia lógica. No obstante, el innegable y absoluto peso de todas las nuevas evidencias presentadas por la implacable auditoría externa era, a todas luces, demasiado aplastante y verídico como para seguir siendo cobardemente ignorado con total impunidad en pleno siglo XXI. Al concluir la extenuante y reveladora asamblea, el Consejo Administrativo de la Corporación no tuvo más remedio lógico que tomar una decisión unánime e histórica para salvaguardar la moral de la empresa. Colaborarían de manera oficial, abierta y totalmente transparente con las autoridades pertinentes del gobierno para lograr la inmediata reapertura judicial del caso. Semanas más tarde, tras una intensa búsqueda, las autoridades correspondientes lograron localizar el actual y oculto paradero de Enrique Salgado. Al ser severamente interrogado por los implacables investigadores policiales, él inicialmente intentó negar con muchísima vehemencia y prepotencia cualquier tipo de involucramiento en el desfalco millonario de hace 15 años. Pero cuando los agentes de la ley le presentaron fríamente los innegables registros bancarios externos obtenidos por la auditoría, las claras alteraciones de seguridad realizadas bajo su propia cuenta en el sistema de la compañía y los demoledores documentos antiguos reunidos meticulosamente por Marcos y Estela, su frágil versión de los hechos se desmoronó por completo y sin remedio alguno ante la abrumadora realidad de las pruebas. Poco tiempo después de esa humillante confesión, el complicado caso fue oficialmente cerrado y sellado por las autoridades judiciales de la ciudad.
Enrique Salgado fue finalmente procesado, enjuiciado y declarado culpable por el gigantesco y elaborado fraude financiero, mientras que por primera vez en 15 larguísimos y amargos años, el buen nombre del difunto Roberto Méndez fue declarado limpia, justa y oficialmente inocente frente a la sociedad entera y los medios de comunicación. A raíz de esa histórica, justa y muy sonada sentencia absolutoria en los tribunales, la gran compañía dirigida por Marcos se vio en la ineludible obligación ética de publicar inmediatamente una extensa retractación pública en todos los grandes medios de comunicación de alcance nacional, reconociendo abierta y valientemente que la antigua directiva había cometido un error colosal y muy trágico al haber acusado de manera sumamente injusta a un empleado leal y honesto, sin haber investigado jamás a fondo todas las pistas disponibles. Para la valiente e incansable Estela, ese preciso y esperado momento de reivindicación pública para su difunto padre fue algo profundamente emotivo, sanador y totalmente liberador para su alma, eternamente herida. Ella estuvo allí, presente en primera fila, de pie y con la frente muy en alto, durante la solemne lectura de la declaración oficial frente a las resplandecientes cámaras de la prensa nacional. Finalmente, después de tantas lágrimas y sacrificios indescriptibles, la absoluta verdad sobre el injusto calvario que había sufrido su amado padre estaba registrada oficialmente en los anales de la historia para que todo el mundo la viera y la creyera sin reservas. Después del concurrido y emotivo evento mediático, ella salió caminando lentamente hacia la soleada y pacífica plaza que se encontraba justo enfrente del imponente edificio corporativo, respirando por fin el dulce y renovador aire puro de la justicia cumplida. Marcos logró alcanzarla con un paso apresurado unos pocos minutos más tarde, queriendo asegurarse de que ella se encontrara bien después de tantas emociones fuertes. Por algunos instantes verdaderamente mágicos e inolvidables, ambos se quedaron en un sumamente confortable y sanador silencio, simplemente observando con mucha paz en el corazón cómo la ajetreada vida fluía con normalidad a su alrededor, en la inmensa ciudad. Mi pobre y amado padre pasó los últimos años de su valiosa vida intentando desesperada e infructuosamente probar exactamente esto mismo que acaba de ocurrir frente a nosotros, le confesó Estela con la voz temblorosa, teniendo los ojos completamente llenos de hermosas lágrimas de felicidad contenida. Algunas maravillosas y tranquilas semanas después de todo el intenso torbellino judicial y mediático, Marcos la sorprendió agradablemente con una invitación muy especial y llena de significado: visitar juntos el antiguo y muy querido colegio en el que ambos habían estudiado y compartido tantas risas inocentes durante los días dorados de su tierna juventud. El entrañable recinto educativo había cambiado muy poco con el inexorable y rápido paso del tiempo. Seguían exactamente allí los mismos pasillos bulliciosos y el mismo y querido patio central donde los enérgicos alumnos solían congregarse alegremente durante los ruidosos y divertidos intervalos entre las distintas y aburridas clases de matemáticas y ciencias. Caminando muy pacíficamente por los amplios y muy verdes jardines del soleado campus estudiantil de su juventud, Estela no pudo evitar comentar con cierta e innegable nostalgia en su dulce voz: realmente resulta ser una sensación sumamente extraña y maravillosa volver a estar tranquilamente por aquí mismo, después de tantos y tan largos años de constante sufrimiento continuo y desesperanza infinita en mi vida. Marcos se detuvo un momento,
Le dedicó una hermosa sonrisa completamente llena de luz y esperanza, y le respondió con una profunda sabiduría que había ganado en esos días de lucha. A veces las cosas verdaderamente más importantes de esta vida cambian muchísimo menos de lo que nosotros nos solemos imaginar equivocadamente en un principio. Juntos se dirigieron lentamente y sin ninguna prisa hacia el inmenso campo deportivo de hierba verde, un lugar emblemático donde solían llevarse a cabo los eventos más memorables e inolvidables de aquella hermosa época escolar que el destino les había arrebatado. Todo aquel inmenso espacio al aire libre se encontraba agradablemente vacío y muy silencioso en aquella cálida tarde de primavera. Estela paseó su mirada atenta a su alrededor con una gran sonrisa que denotaba una paz interior que no había sentido en muchísimo tiempo en su atormentado espíritu. Mi sabio y amado padre siempre solía decirme con una inmensa fe que la verdad absoluta puede llegar a tardar muchísimo tiempo en asomarse, pero que siempre, irremediablemente y sin falta, termina saliendo a la brillante luz del sol. Rememoró ella con profundo orgullo y un amor filial que traspasaba las barreras del mismísimo tiempo y la muerte. Marcos asintió suavemente con la cabeza, dándole toda la razón a las certeras palabras de aquel hombre noble e inocente que había sido víctima de un sistema corrompido por la ambición de poder. Ambos se sumieron en un profundo, reconfortante y hermosísimo silencio bajo el inmenso y claro cielo azul que los cubría como un gran manto protector. Aquella larga, extenuante y dolorosa investigación corporativa que había sacudido los cimientos de sus vidas, por fin había llegado a un final completamente justo y necesario para ambos. La tan ansiada verdad histórica había sido revelada sin ningún tapujo ante los ojos escrutadores de la sociedad entera. Estela sentía ahora en lo más profundo de su purificada alma que por fin había logrado cumplir cabalmente la solemne promesa de justicia que le hizo a su difunto padre antes de que éste partiera. Marcos, por su propia parte, había aprendido de la manera más difícil la valiosísima lección de que tener el enorme valor de enfrentarse a los demonios y corregir los horrores cometidos en el pasado siempre traerá muchísima luz para construir un mejor futuro libre de culpas ajenas. Y mientras caminaban tomados de las manos por el antiguo colegio en esa tarde perfecta, ambos jóvenes comprendieron con una claridad absolutamente cristalina que ese inesperado desmayo frente al imponente edificio corporativo les había traído mucho más que la justicia divina que buscaban. En realidad, les había regalado la milagrosa y dulce oportunidad de tener un nuevo y brillante comienzo juntos. Muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado y escuchado toda esta maravillosa historia hasta el gran final. Hoy nos llevamos una reflexión muy hermosa e importante. La verdad, por más oculta, enterrada o manipulada que esté por las malas intenciones, siempre termina saliendo a la luz, porque la justicia verdadera, aunque tarde un poco y requiera de nuestra valentía para luchar por ella, es simplemente inevitable. Nunca debemos perder la fe en que hacer lo correcto siempre traerá paz a nuestros corazones. Si esta emotiva historia te ha tocado el alma y te ha inspirado con su mensaje positivo, por favor, suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de más historias maravillosas e inspiradoras como esta todos los días.